Hola, saludos, estimados estudiantes, espero estén bien. Vamos a repasar el día de hoy la materia que estuvimos viendo para efectos de las pruebas o la prueba que venga pronto. Recuerden ustedes que estuvimos revisando el concepto de teoría de conjuntos y que un conjunto es una idea intuitiva, es decir, no podemos definirlo como tal, pero se refiere a la grabación, a la agrupación más bien de elementos bajo algún criterio. Por ejemplo, podemos agrupar los meses del año, los días de la semana, la cantidad de estudiantes de un grupo de colegio, los trabajadores de una fábrica, los números enteros, etcétera. Recuerden que cuando nosotros hablamos de conjuntos es porque estamos haciendo grupos de elementos. Aquí tenemos un ejemplo, el conjunto S. Noten ustedes que cuando nosotros ponemos por acá una S y además le ponemos las llaves es porque estamos hablando de conjunto. Entonces aquí tenemos el conjunto S, que es el conjunto de los días de la semana, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Posteriormente tenemos dos conjuntos más que nacen a partir del conjunto S que ya nosotros teníamos originalmente. Esos serían el conjunto F y el conjunto E. El conjunto E está conformado por ciertos días de la semana también, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y el conjunto F está conformado por los días domingo y sábados. Bien. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Bueno, lo que decimos es que los días de la semana, de lunes a viernes, es un subconjunto del conjunto original. Lo mismo que el conjunto F son domingos y sábados, este conjunto más pequeñito es un subconjunto del conjunto original. Bueno, posteriormente tenemos los elementos que se le denominan a los que componen, los que están o son parte del conjunto. Se le llama así a cada uno de los objetos, personas, animales, días, números, etcétera, con lo que nosotros estemos trabajando. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando con los días de la semana, entonces los elementos serían los días de la semana. Cardinalidad se le llama a la cantidad de elementos precisamente que son parte de ese conjunto. Por ejemplo, la cardinalidad del conjunto S, el que vimos anteriormente, es 7. ¿Por qué 7? Bueno, porque si contamos los días de la semana, tenemos que van a ser 7 elementos los que tenemos en ese conjunto. Y se escribe así, NS, que significa cardinalidad del conjunto S, es igual a 7. Si un conjunto tiene cardinalidad, le llamaremos un conjunto finito. Si no se puede establecer su cardinalidad, se llama infinito. Pues, por razones obvias, si nosotros podemos contar cuántos elementos tiene un conjunto y decimos un conjunto es de 7 elementos, es un conjunto finito. En cambio, si nosotros no podemos contar la cantidad de elementos que tiene ese conjunto, porque nosotros vamos a comenzar a contar, claro que sí, pero ahí seguimos contando y contando y contando y seguimos hasta infinito, pues por eso es que se llama infinito, ¿verdad? Porque no vamos a terminar nunca de contar los elementos que tiene ese conjunto. Otra cosa muy importante es el conjunto universo o el conjunto universal. Ya sabemos que cuando hablamos de el conjunto universo o conjunto universal, nos referimos a todos aquellos elementos que son parte de un conjunto, pero que abarca todos los demás subconjuntos que nosotros podríamos tener. Por ejemplo, el conjunto S que vimos inicialmente le podemos llamar conjunto universal. Voy a devolverme acá un momentito. Entonces, el conjunto S le llamaríamos conjunto universal. ¿Y por qué conjunto universal? Porque abarca todos los días de la semana. El conjunto E y el conjunto F son parte de ese conjunto universal, pero el conjunto universal es el que los abarca a todos. Entonces, por eso decimos que un conjunto es universal cuando abarca todos los demás conjuntos. Vamos a ver acá. Un conjunto vacío es el conjunto que no tiene ningún elemento. Puede simbolizarse con este circulito que tenemos por acá y un slash. O también podemos simbolizarlo con las llaves vacías. Por razones obvias, el conjunto es un conjunto vacío. Notación de conjunto, pues ya nosotros vimos que primero podemos notarlo con las llavecitas como hicimos con el conjunto de los días de la semana, que les ponemos unas llavecitas, esa sería una forma de denotar un conjunto. La otra forma, bueno, aquí lo tenemos en este diagrama, la otra forma de denotar un conjunto es con diagrama de Venn, que sería este óvalo que vemos por acá.
Eso sería una forma de decir que esto es un conjunto de números. En este caso son los números 1, 3, 5, 7, 9 y etcétera. Y podemos seguir poniendo números primos, serían estos. Ahora bien, o impares más bien. También por notación por extensión es cuando utilizamos las llavecitas y ponemos las llavecitas y decimos, bueno, el conjunto de los números 1, 3, 5, 7 son números impares. Y por otro lado tenemos esta otra notación que se llama por comprensión, porque se asume que comprimimos el conjunto y en palabras o en simbología decimos todo lo referente a ese conjunto sin necesidad de escribir más elementos. Por ejemplo, noten que en el conjunto por extensión tiene puntos suspensivos. ¿Esos puntos suspensivos qué significa? Bueno, que esos numeritos van a seguir y van a seguir y van a seguir. Yo tengo que ir anotando cuál sigue después del 9, ¿verdad? El 11, cuál sigue después del 11, el 13, y ahí podemos seguir con esos números hasta infinito. Es una forma extendida porque yo puedo escribir todos los números. Bueno, hasta donde logre llegar, ¿verdad? Por otro lado, la notación por comprensión me comprime y ya no me permite entonces ir escribiendo números. Entonces, ¿qué es lo que dice en este caso? Dice que X es un número cualquiera que cumpla la condición de ser números impares, ¿verdad? X es un número cualquiera, tal que significa esta línea es slash, tal que X es un número impar. O sea, ¿qué es lo que me está diciendo aquí? Ah, bueno, que X es cualquier número siempre y cuando X es un número impar, comenzando lógicamente desde el número 1. Eso es lo que significa. Entonces, estas son tres formas de representar un conjunto. Diagrama de Venn, notación por extensión o notación por comprensión. Vamos a continuar. Para establecer una relación entre los conjuntos se utilizan dos elementos. Con esos establecemos la relación. El primer elemento es relación de pertenencia. Cuando hablamos de pertenencia es porque estamos diciendo que este elemento en específico le pertenece a un conjunto en específico. Y aquí tenemos un ejemplo. El día jueves es un elemento que le pertenece al conjunto S de los días de la semana, porque ese día jueves está incluido o es parte del conjunto S como lo vimos anteriormente, mientras que el día martes no pertenece al conjunto F, porque en el conjunto F solo tendríamos sábado y domingos, y el día martes no pertenece a ese conjunto, pues porque obviamente no está en el conjunto. Entonces, utilizaríamos el símbolo pertenece cuando un elemento le pertenece al conjunto y no pertenece cuando un elemento no pertenece a ese conjunto. Por otro lado, tenemos la relación de inclusión. La relación de inclusión es cuando nosotros tenemos varios elementos que están contenidos en un conjunto. Esto es como decir, digamos, cuando pertenece es en singular y cuando es relación de inclusión es en plural. Podríamos verlo de esa forma. En singular decíamos entonces que un elemento le pertenece al conjunto. Ahora en plural, cuando decimos relación de inclusión, es que varios elementos que también van a estar en un pequeño conjunto están contenidos, no se dice pertenece, sino que se dice están contenidos dentro de otro conjunto. En este caso vamos a ver, por ejemplo, el conjunto F, que era el conjunto de sábados y domingos o domingos y sábados, está contenido en el conjunto S, donde S era el conjunto donde vienen todos los días de la semana. Entonces, el conjunto F, que es un conjunto más pequeño de dos elementos, está contenido en el conjunto S, que es el conjunto más grande, que tiene los 7 elementos. ¿Entendido? Por otro lado, el conjunto F no está contenido en el conjunto E, porque el conjunto E son los días de la semana sin sábados y domingos, y el conjunto F son los días de la semana solamente sábados y domingos. Y como los sábados y los domingos no están en E, entonces nosotros no podemos decir que el conjunto F está contenido en el conjunto E. Ok, vamos a continuar con otro ejemplo.
Aquí tengo el conjunto S como los días de la semana. Voy a hacer un cambio aquí, muchachos, porque este va a ser el conjunto V, para que coincida con el cuadrito o la tablita que tenemos por acá. Bueno, entonces V es el conjunto de las vocales. Y decimos, por ejemplo, en cuanto a pertenencia, decimos que E pertenece al conjunto de las vocales, por supuesto, porque A, E, I o U. Entonces, E pertenece al conjunto de las vocales. El I pertenece también al conjunto de las vocales. Y la V no pertenece al conjunto de las vocales porque lógicamente no está en ese conjunto. Bien, recuerden que cuando decimos pertenencia es como decir, claro, entre comillas, ¿verdad? Es como que digamos en singular. E e I pertenecen al conjunto de las vocales. En cambio, B, que es un solo elemento también, no pertenece al conjunto de las vocales. Ahora vamos con la parte de inclusión. En inclusión, nosotros lo vemos entre comillas, lo vamos a ver como si fueran plural, es decir, varios elementos que están contenidos en el conjunto principal, que le llamaríamos el universo también. Por ejemplo, el conjunto A, E, I o U está contenido en el conjunto de las vocales. Claro que sí, por supuesto, incluso es el mismo conjunto, o sea, el mismo conjunto está contenido dentro de sí mismo. Entonces ahí está correcto. En cambio, vean que A, E y U no está contenido en el conjunto de las vocales. No, aquí hay un error, muchachos. Este sí está contenido, porque es A, E y U. Sí está contenido en el conjunto de las vocales. Entonces hagamos aquí un ajuste. Listo, ahora sí. Sí está contenido. Perfecto. Luego, la U está contenido en el conjunto de las vocales. Y noten que aunque sea un solo elemento, se le tiene que poner los paréntesis, las llaves, ¿verdad? Se le tienen que poner porque eso indica un conjunto. Muy bien, vamos ahora a adelantarnos un poquito y vamos a revisar los conjuntos numéricos. Lógicamente son conjuntos porque abarcan varios números. Rápidamente los naturales, aquí los tenemos, entonces los naturales se representan con una n doble barrita y son los números que pertenecen al conjunto de los números naturales 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta infinito. Los números enteros se representan con una z de doble barrita y noten ustedes que es desde menos infinito hasta más infinito. Aquí incluye los números naturales, porque aquí está el 0, 1, 2, 3, 4, etc. Luego, los números racionales son las fracciones. Se representa con una Q de doble barrita. Y aquí estaría como la parte técnica que me indica a mí que son las fracciones. Los números irracionales son los números que se representan con una I de doble barrita y es una expresión decimal infinita no periódica. O sea, estamos hablando de decimales que no tienen periodo. Los números reales es la unión de los números racionales y los números irracionales. Lo vamos a ir viendo más adelante para repasar un poquito esta parte de conjuntos. Entonces, noten ustedes que aquí tengo un pequeño diagrama, digo yo pequeño, ¿verdad? De los números reales. Estos serían los números reales. Los números reales están divididos en dos tipos, que serían los racionales y los irracionales. Revisemos los racionales. Los racionales está compuesto por los números enteros y los números decimales. Cuando decimos números decimales, nos referimos a las fracciones. Los números enteros, a su vez, están compuestos por los números naturales, por el cero y por los números negativos. Los números naturales serían positivos, el cero es neutro y los números negativos. Posteriormente, los números decimales, es decir, los números racionales, está compuesto por decimales exactos o finitos, como 0,2, por ejemplo, 0,345, ahí termina, y pues ahí podemos seguir dando más ejemplos. Y también los números decimales están compuestos por los decimales periódicos, es decir, los que tienen periodo. Por ejemplo, los periodos como 0,7 o periodos mixtos como 0,894. Cuando decimos que son números con periodo,
significa que este numerito que tiene la rayita arriba se repite indefinidamente. Por ejemplo, en este caso sería 0,77777, etc. En el otro caso tendríamos 0,894. El que se repite es el 94, hasta infinito. Es decir, vamos a tener un número que comienza así, 0,8, y luego sigue 94, 94, 94, 94, y ahí se sigue repitiendo hasta infinito. Finalmente, en este pequeño esquema, tenemos los números irracionales. Los números irracionales está compuesto por las raíces que no son exactas, está compuesto por el pi, por este numerito que se llama phi, muy conocido como el número de oro o la razón áurea, y por este otro numerito que viene representado por una por Euler, y además tiene una constante igual que el pi y también igual que el número phi. Ok, tenemos raíz de 2, raíz cuadrada de 3 y raíz cuadrada de 5, por acá menos raíz cuadrada de 5. Estos números tienen una expansión decimal infinita no periódica, es decir, un montón de decimales donde no hay periodo, ¿verdad? Como pasa en el caso de las fracciones, donde sí vamos a tener periodo. Bueno, esa sería la diferencia que hay entre lo que son números racionales y los números irracionales. Los racionales o son finitos, son enteros, son naturales o tienen una expansión decimal infinita con periodo. Los irracionales son infinitos y además tienen una expansión decimal infinita que no tiene periodo o no periódica. Bueno, aquí tenemos otro esquema donde nosotros podemos observar de una forma más o mucho más resumida cómo están compuestos los números reales. Noten ustedes que los números reales es este recuadro o rectángulo exterior. Dentro de los reales tenemos a los racionales y a los irracionales. Dentro de los racionales tenemos a los números enteros y dentro de los números enteros tenemos a los números naturales. Bueno, eso quiere decir que los naturales son enteros, a su vez los enteros, que es todo esto, son racionales también. Bueno, por aparte tenemos a los irracionales y la unión de este grande, que serían los racionales, con este otro, que serían los irracionales, me va a dar el conjunto más grande de todos, que sería el conjunto de los números reales. Noten ustedes que aquí hay algunos ejemplos de números racionales, son fracciones o decimales periódicos o decimales finitos. En los números enteros nosotros no tenemos fracciones, no tenemos decimales, no tenemos raíces. En los números naturales tampoco tenemos decimales, tampoco tenemos raíces y tampoco tenemos decimales. Pero sí hay un detallito que quiero que revisemos en cuanto a estos números. Bueno, y lógicamente los números irracionales no puede estar ninguno de ellos porque no coincide, ¿verdad? Vamos a revisar algo acá. Entonces, déjenme ver si puedo por aquí escribir, tal vez con rojito. Y vamos a ver si me deja escribir. Voy a probar por acá. Sí. Lo que iba a decir es que en los números enteros, voy a poner por acá una flechita, nosotros sí podemos tener fracciones, pero fracciones de este tipo, por ejemplo, 4 medios. Esa es una fracción y uno diría, no, pero en los enteros no hay fracciones. Bueno, este tipo de fracción sí. Esta fracción se llama fracción entera, porque si nosotros ponemos esto en la calculadora me da como resultado 2, o sea, me está dando un número entero. Por eso decimos que aquí sí puede haber fracciones, siempre y cuando sean fracciones enteras. O pasa lo mismo que en los números naturales. No podemos tener fracción a no ser que sea una fracción entera, positiva, eso sí, porque los naturales son solo positivos. Bien, por otro lado también vamos a ver este otro detallito. Podemos tener raíces, aunque ya dije que no, ¿verdad? No podemos tener raíces, pero solo podríamos tener raíces que sean raíces exactas. Por ejemplo, menos la raíz cuadrada de 4 me da menos 2. Noten que este menos 2 es un número entero, negativo. ¿Lo ven? Por eso es que decimos que ese tipo de raíces sí caben aquí. Otro tipo de raíces ya no.
Entonces, en los números enteros podemos tener raíces que me dé número entero como resultado. De lo contrario, no funciona. Nada más ahí para hacer la salvedad. Bueno, vamos a continuar. Aquí tenemos algunos ejemplos donde tenemos que anotar pertenece y no pertenece en cada uno de los espacios en blanco que nosotros tenemos por acá. Por ejemplo, el 3 pertenece a los números naturales, por supuesto. Un segundito nada más para poder seleccionar el lapicero. Ahora sí. Bueno, ya. Entonces el 3 pertenece a los números naturales, por supuesto. El -5 pertenece a los números enteros. 5,6 no pertenece a Z porque es un decimal y en Z no puede haber decimales. El 20 pertenece a Z positivo, significa cuando tiene un más, o sea, solo la parte positiva de Z. -2 no pertenece a los números irracionales porque en los irracionales lo que tenemos son números con decimales infinitos no periódicos. El 14 séptimos sí pertenece a los números naturales. Vean que este 14 séptimos es un ejemplo de aquella fracción que me da un número entero. Porque si ustedes ponen en la calculadora 14 séptimos, esto les va a dar 2 y 2 es un número natural. Luego, 3,9 sí pertenece a los números racionales, -4 séptimos no pertenece porque este es negativo y aquí dice que son los racionales positivos, por eso no pertenece. Pi quintos no pertenece a Q por el hecho de tener la pi o el pi, ¿verdad? El pi es un número que pertenece a los números irracionales. Entonces, jamás puede pertenecer a los racionales porque el pi nunca le pertenece a él, solamente a los irracionales. La raíz cuarta de 55 sí pertenece a los reales, porque a los reales pertenecen todos los números que nosotros estamos trabajando. Luego, este número sí pertenece a Z, porque si nosotros hacemos el cálculo de la raíz cúbica de -64/8, eso está dando, me parece que es como -2. Entonces, es un número entero y sí pertenece a los números, bueno, sí pertenece a los números enteros, ¿verdad? Por eso ponemos el simbolito ahí de pertenece. Listo. Vamos a revisar ahora cuando es en plural o es un conjunto. El conjunto Z, digo que es en plural porque vean que este conjunto tiene varios elementos Z. Z está contenido en Q, claro que sí, ya lo vimos en aquel esquema anterior. N está contenido en todos los números reales. Q no puede estar contenido en I, de hecho están separados en el esquema que vimos. I pertenece a los números reales, claro que sí. N, los números naturales, están contenidos en Z, no están contenidos. Estoy diciendo pertenece y más bien es contenido, ¿verdad? No están contenidos porque resulta que los naturales tienen el cero incluido y el Z más no incluye el cero, solo incluye positivos. Entonces no está contenido. En este caso sí está contenido en los números naturales porque aunque nosotros tenemos una raíz por acá, la raíz de 25 es igual a 5. 5 es un número natural. Por eso es que sí está contenido. En este caso no está contenido porque estos mismos números, para poder estar contenidos en Z, tendrían que ser negativos, porque noten que aquí está hablando de Z negativo. Estos números sí están contenidos en el conjunto de los números irracionales, el phi, que ya lo vimos, y la raíz cúbica de 9 me va a dar una expansión decimal infinita no periódica. 7,0 es un conjunto que no está contenido en R menos, precisamente porque aquí dice negativo. El 0 no puede ser negativo y el 7 pues es positivo, entonces no funciona. Y finalmente, este conjunto sí está contenido en Q por la razón de que 6 séptimos es un número racional y además el 2 negativo que pertenece a Z también es racional. Entonces, con eso ya tendríamos esa parte terminada. Esto lo van a repasar ustedes, este problema. Vamos a revisar las operaciones con conjuntos.
Las operaciones que tenemos nosotros con conjuntos son tres, pero las vamos a ver en el siguiente